Bueno, tenemos una diferencia entre hijo de Dios y creación de Dios, que ya lo hemos mencionado varias veces. Seguramente has escuchado a muchos decir lo que considero como la frase más famosa del mundo. Todos somos hijos de Dios. Pero esto es lo que enseña la Biblia. ¿Mm? ¿Es lo que enseña la Biblia? No, no creo que sea, ¿no? Por esto es lo que tenemos que mirar un poquito. Definitivamente no, no enseña la Biblia esto. Si no, yo no estaría metido con este tema. Pues existe una diferencia entre creación de Dios y ser hijo de Dios, pero dejaremos que la misma Biblia le responda, la misma palabra de Dios. Eh, de esto hablé mucho en estos días, pero hoy es el tema final de Hijo de Dios. Creación de Dios. Creación de Dios. Dice en Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Mm? Entonces, esto es creación. No hay dudas que somos creación de Dios. El texto es claro, enseña que todo fue creado por Dios, es decir, todos somos creación de Dios. ¿Mm? Pero el texto bíblico jamás dice que todos somos hijos. De hecho, versículos más adelante responden a esto. Hijos de Dios. ¿Mm? El Hijo de Dios. Así que vamos a ir ya directamente a Hijo de Dios, como dijo el dermatólogo. Vamos derecho al grano. Bueno, Juan 1.12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más claro no se puede. La Biblia misma dice que solo los que recibieron a Cristo y creen en Él tienen el poder, la libertad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa recibir a Cristo y creer? Esto es para las personas que no están en la iglesia, por si alguno mira y quiere saberlo. ¿Acaso es solo decir creo en Dios y ya está? Por supuesto que no, porque creer en Dios cree en todo, o casi todo. ¿Y por qué los ateos pelean tonto contra Dios y dicen que Dios no existe? Yo me río porque yo he estado en programas, ahora se cerró eso, pero he estado en programas de preguntas y respuestas sobre espiritualidad y religión. Y los ateos, ay, que peleaban y se enojaban con Dios, con la iglesia, con la Biblia, con todo. Tanto enojo y la verdad es que, ¿cómo tanto enojo? ¿Cómo tanto enojo? ¿Mm? Si, si de verdad nosotros somos hijos de Dios, observamos que es la verdadera fe, ¿no? ¿Qué significa recibir a Cristo y creer? ¿Acaso solo decir creo en Dios ya y listo? Por supuesto que no, como decíamos. Observe que es la verdadera fe en la Escritura. Usted observe, fíjese.
Primera de Juan 2, 4, 6 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esto está en 1 de Juan 2, 4 al 6. ¿Mm? A veces esto dice, bueno, pero esto me parece demasiado, esto no tiene sentido. Bueno, cuando yo dé clases sobre mandamientos y, o sea, doctrinas y mandamientos, le va a quedar más claro que el agua todo este tema, porque estoy preparando así, creo que ya llevo 2 o 3 temas y no sé si mucho voy a llegar, porque no es para muy largo tampoco. ¿Mm? Así que el que dice que yo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Esto podía darlo en el otro tema, ¿no? Y la verdad no está en él, pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, aunque usted escucha profetas, pastores, eh, qué sé yo, apostolitis que ha salido, todo eso, escucha que en contra de estos versículos, están en contra de la Biblia. Este espere la semana que viene y va a ver sobre este tema. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No, pero eso, ¿quién, pastor? Bueno, dígaselo a Dios. A mí no, porque la Biblia está escrita. ¿Y quién cumple la Biblia, pastor? Y si está escrita, está para cumplirla. ¿Mm? ¿Y qué cumple la ley? Entonces, ¿para qué están los abogados, los juicios, los jueces? Entonces, ¿y quién cumple toda la ley? Bueno, ahí tenés el problema, que cuando fallaste a la ley vas preso o pagas multa, andás a ver. ¿Mm? Eso es otro tema, no estoy hablando de la ley de Dios, sino... Porque la gente dice así, echa la ley, echa la trampa. Bueno, vivís haciendo trampa, es otra cosa. Vuelvo al tema. Bueno, es respuesta a todo lo que dicen yo creo en Dios o sigo a Dios a mi manera. ¿La Biblia te lo apoya? No. ¿La Biblia te lo afirma? No. ¿Contempla esa debilidad? No. La Biblia no acepta ese cristianismo. Solo es a la manera de Dios. Y esto me lo va a escuchar decir miles de veces. Porque yo lo digo miles de veces y escucho miles de veces contradecir esto. Así que cuanto miles de veces yo escuché contradecirlo, miles de veces lo voy a repetir y te lo muestro por la Biblia. Los que lo niegan no tienen cómo mostrarlo en la Biblia. Por ahí te usan un texto tergiversado. ¿Qué quiere decir tergiversado? Torcido. Y a veces los textos que están tergiversados son textos sin contexto. ¿Mm? Como la misma noticia, vos vas a encontrar que la persona te muestra una parte de una noticia sin el contexto y vos decís, ay, qué porquería, que esto, que el otro, que acá, que allá, y te largás a hablar cualquier sandece y el periodista por ahí pasó una noticia sin contexto. Con el contexto cambia todo. Los verdaderos hijos de Dios tienen vida eterna. Algunos creen que es ciencia ficción la eternidad. Entonces la Biblia es ciencia ficción, yo voy a vivir esa ciencia ficción.
¿Usted se lo va a perder? San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dice la Biblia. Yo le creo. ¿Mm? No se pierda. Dice, no se pierda. La gente dice, no, pero Dios es bueno. ¿Sabe por qué dice Dios es bueno? Dios es bueno, sí. Pero Dios no es parcial, ni Dios no es un tonto malcriador como algunos abuelos, algunos padres viejos. ¿Mm? No todos, digo, ¿no? Pero usted va a ver que hay padres que el primer hijo lo tienen cortito, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Y después cada vez va aflojando más y más y más y más. A los últimos lo crían como nieto. ¿Mm? Pero Dios no es así. Dios tiene millones de hijos, pero Dios no malcría. El pastor puede malcriar por ahí sí y eso no sirve. ¿Mm? Por eso hay algunas personas que, bueno, tienen una estima muy alta conmigo. ¿Mm? Una afinidad muy importante conmigo. Pero yo cuando le empecé a decir las verdades, chao. ¿Sabe qué significa esto? Corte de rostro. Porque yo no soy malcriador. ¿Mm? A mí hay hermanos que me conocen ya hace, qué sé yo, 40 años y ellos saben muy bien. Se ríen cuando la persona por ahí se cree que estar tan, en tanta afinidad con el pastor le va a ir mejor. No, le va peor porque yo tengo confianza y le digo las cosas. Dale. Bueno, sí, para la persona que quiere crecer, sí le va bien. ¿Qué significa esto? No se pierda. A eso voy. Dios no malcría. Dios no tiene trato diferencial. Dios no es político. ¿Mm? No es nada, no es nada para que lo coimeen a Dios. Con nada. ¿Mm? ¿Perderse de qué? ¿Cómo por qué? ¿Mm? Así eres, hijo, no necesitas que te enseñe esto. Porque si sos hijo no necesitas que te lo enseñe, ya lo sabés. Esto es lo primero que aprendes, que no te vas a ir al infierno. Si sos hijo de Dios, no se pierde, mas tiene vida eterna. Punto. Así de sencillito. ¿Mm? Porque explicarlo más para que si esto es hijo o no hijo. ¿Vas al cielo o al infierno? No, no hay vuelta que darle, acá no. Yo no te voy a dar el purgatorio, que es un invento del Vaticano que no existe. El purgatorio. ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuánta gente quemaron en la Inquisición y todas esas cosas? ¿Y cuántas personas? ¿Cuánto desastre hubo? Que el Papa anterior pidió perdón por la Inquisición. ¿Mm? El otro Papa, no este, no Bergoglio. Pidió el otro Papa, pidió perdón por lo que había pasado en la Inquisición, aunque él no fue un inquisidor, pero reconoció el error, la equivocación. Porque en la Inquisición quemaban las personas, la mataban, los brujos, las brujas, pero ¿cuántos hermanos llenos del Espíritu Santo que oraban por los enfermos y se sanaban, también fueron al mismo destino? Está bien, si la persona tenía autoridad legales para hacerlo, quemaban, prendía fuego, bueno, es lo mismo que la silla eléctrica, que la horca, que la guillotina y que la cruz en el tiempo de Jesús. Los malhechores morían en la cruz. ¿Mm? ¿Era legal para ellos? Bueno, era legal, bueno, está bien. Pero hacían ilegalidad matando a los verdaderos cristianos. Entonces, eso lo supo el Papa anterior.
y pidió perdón. Los que no le recibieron, como dice el texto bíblico, como Señor y Salvador, solamente son creación de Dios y están condenados. ¿Mm? Condenados. Ah, ¿eres hijo y no lo sabes? Reflexión, ¿no? Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Yo no estoy condenando a los cristianos. En el que él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, pero sí todos somos creación de Dios. La creación está condenada sin comprender el lugar de hijo, porque si comprende el lugar de hijo, quiere ser hijo. Pero hijo, no, pero Dios te saca esto, te saca el otro. Pero no dicen Dios, lamentablemente dice la iglesia o el pastor. No, lee la Biblia, lee la Biblia. ¿Mm? ¿Por qué obedecen la gente? Porque sabe que no es el pastor, no es la iglesia, es la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Palabra de Dios. Entonces obedecen la palabra de Dios. Ahora que todos no te predican la palabra de Dios, la Biblia, como corresponde, porque no les conviene. ¿Cuántos pastores escuchado hablar como te está hablando el reverendo Beltrán, Ricardito, Ricardo, el pastor Beltrán? ¿Quién te habla? ¿Eh? Como quieran llamar. ¿Qué sé yo? ¿Cuánto escuchas? ¿Cuántos te enseñan con claridad? No les conviene, porque no es redituable. ¿Mm? La creación está condenada sin comprender el lugar de hijo. ¿Y cómo entramos a ese lugar? ¿Mm? Ser creación de Dios no te da entrada a la vida eterna. Jesús prometió la entrada. Esta promesa es solo para los hijos de Dios. Ay, pero Dios es malo. No, te da toda la provisión. ¿Eh? Acá tenés la llave, acá tenés todo. Pero aceptá a Cristo, pasá por Cristo, prometele obediencia a Cristo. No, pero es, bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Mm? ¿Qué querés? ¿Tener un BMW y no lo querés pagar? Es lo mismo que te digan, toma, te regalo este auto, un auto lujoso, un auto bonito, lindo, y te lo regalo. Sí, pero después tengo que echarle nafta. Ay, pero tengo que aprender a manejar. No. Entonces, hay personas que hacen esas conjeturas tan tontas a la salvación y a la vida eterna. Ay, pero tengo que obedecer a Jesús. ¿Mm? ¿Mm? Entonces dice, te regalo este auto, pero vení con la credencial de manejo, vení con tu, ¿ah? Si no estás aprobado, no manejas auto por lo menos, no te lo llevas. Ay, ve, tengo que ir a aprender a manejar, dice. ¿Viste? Bueno, si querés entrar al cielo, tenés que pasar por Cristo. Nadie quiere pasar por Cristo y obedecer a Cristo. ¿Mm? Evangelio, dice, porque, es decir, los que han creído verdaderamente al Evangelio de Jesucristo, esos son salvos. Evangelio, porque alguno cree que Evangelio es una religión. No, Evangelio no es una religión.
es buenas noticias. Las buenas noticias que al que no la creyó no le dio facultad de ser hecho hijo de Dios. Evangelio. Algunos dicen la religión evangélica. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Evangélicos o seguir los evangelios es de cristiano. ¿Mm? Entonces, es llamada iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque creemos en el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Decís, pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Que nosotros creemos a la palabra de Dios como está escrita, no con dogmas humanos que te meten cualquier otra cosa. Entonces, ¿y cuál es la iglesia verdadera? Mira, la iglesia verdadera está compuesta por muchas iglesias. Nada más que es la buena gente de cada lugar. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Mira, tenés la iglesia cristiana evangélica que son los llamados hermanos libres, la bautista, que son evangélicos, los pentecostales, de cualquier rama que sea, ¿m? Asamblea de Dios, iglesia eh, pentecostal de santidad, que también es internacional, ¿m? Unión de las asambleas de Dios, iglesia de Dios, qué sé yo. Son evangélicas, iglesias evangélicas porque creen en el evangelio. La verdadera iglesia sale de todos los grupos evangélicos que hay en el mundo. ¿Todos son salvos? No. Eso te lo digo, te lo puedo asegurar. No. ¿Cuántos son? La posibilidad. Eso solamente lo sabe Dios. Si hay un 90, hay un 80, hay un 50, eso lo sabe Dios. Ni yo, que tengo una muy buena iglesia, que estoy en la sana doctrina, no te puedo decir, tengo un 90% de salvados. Yo quisiera decir, tengo el 100%, pero eso solo lo define Dios. Porque para mí todos son buenos, pero hay que ver qué dice Dios. Por ahí hay gente que se pone la careta de cristiano y después se la saca. Aunque a algunos yo le conozco con careta y todo, pero eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde enseñar, explicar, adoctrinar, no permitir lo que no corresponda. Hay cosas que no corresponden, no las puedo permitir. Bueno, si vos querés hacer esa vida, bueno, andá a otro lugar que te lo permitan, yo no. Yo no te puedo prohibir, pero tampoco te lo puedo permitir, porque yo soy el responsable. No estoy refiriéndome a nada en especial. ¿Mm? Un ejemplo que no lo tengo, gracias a Dios, creo. Querés ser chorro y evangélico. No, anda, seguí otra iglesia porque yo no puedo tenerte como miembro de la iglesia si vos no querés laburar. Un ejemplo, nunca me pasó, pero es así. ¿Mm? Eso sí, pero no te puedo mandar al infierno, eso lo manda Dios cuando hace el juicio final. ¿Mm? Eso es la iglesia evangélica. ¿Ah? Pero evangelio no significa otra cosa más que buenas noticias. El evangelio está en todas las Biblias, está en la Biblia católica, en la Biblia evangélica. ¿Mm? Está hasta en la Biblia de Testigos de Jehová, nada más que ellos no la quieren entender. Pero está en todas las Biblias la salvación. ¿Mm? No lo quieren, ellos no quieren entender que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos lo toman como un profeta, pero ¿qué dice la Biblia? Punto, la Biblia está escrita.
Y nosotros tenemos la facultad de ser hecho hijo de Dios porque hemos creído al anuncio, la buena noticia de la salvación y hemos pasado por los requisitos de que nos está pidiendo. Creer, apartarnos del pecado. Y bueno, ahí está el Hijo. Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Denominaciones, quiero decir, denominaciones evangélicas que no practican la fe, no ven milagros y sanidades, confunden este pasaje. Entonces, alguien como por celo, por envidia, no sé qué, no puedo decir quién, pero ha empezado a tomar este pasaje, es decir, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque muchos dirán, hice milagro, eché fuera demonios, qué sé yo, pero no entrarán en el reino. Y han tomado esto como tergiversándolo para el resto de la iglesia evangélica que sí creen. Y toman esto y dicen, hemos profetizado, hemos echado demonios, hemos orado por él. Y ellos lo toman por los hermanos que creen en estas cosas maravillosas que están escritas. Y la Biblia que dice, también dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Acaso no dice Dios, en mi nombre echarán fuera demonios? Hablarán nuevas lenguas y beberé cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán. ¿No lo dice la Biblia? Ahora fíjese, denominaciones que no practican la fe no ven milagros y sanidades, ellos no lo ven. Ellos son cristianos que creen en la salvación, en la vida eterna, bueno, hasta ahí. Entonces confunden este pasaje. Yo no digo que no son de Dios, digo que se pierden algo, nada más. Pero si viven una vida santa con Dios, bueno, seguirán pagando médicos, seguirán gastando en remedios, y que no lo prohibimos a eso porque sería descabellado prohibirlo, porque todos necesitamos en algún momento, qué sé yo, porque si yo no quiero ir al médico y me muero, por ahí le van a echar las culpas a mi familia que hacen abandono de personas. Entonces yo voy. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo tengo más ganas de irme a la eternidad con el Señor, porque yo ya estoy preparado para eso. Pero por mi familia tengo que ir. Yo, que dicho sea de paso, hace como 12 años ya que no voy. ¿Mm? No me vacuné ni estoy anotado para vacunarme, pero no digo que eso es diabólico. Como un salame por ahí salió a decirle a la gente que ese era el 666, que era la marca de la bestia. No, por favor, hermano. Si usted quiere vacunarse, vacúnese, que no. Dios no le va a decir nada por eso. Yo porque no quise nada más. Pero no, sería fanatismo, locura y descabellado. Aparte, la bestia es otra cosa, hermano. Primero que no estamos en la tribulación, aunque estemos atribulados, pero no estamos en la tribulación. Y segundo que usted con el certificado de la vacuna no va a comprar y vender, porque aquello va a ser para comprar y vender la marca. Así que no escuche pavadas que no tiene nada que ver. ¿Mm? No sé, yo he enseñado Apocalipsis, creo que 4 o 5 veces en mi vida, el libro entero. Más, porque lo he enseñado en el seminario y lo he enseñado en la iglesia. Paso por paso, tranquilo, hemos estado más de un año
en dos oportunidades con Apocalipsis. Y no. No soy ningún neófito y te puedo asegurar que la vacuna no es tal cosa. No es eso, no. Por favor. ¿Mm? Esto sucederá con apóstatas, que dice, no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Estos serán con apóstatas, personas que se han apartado de la fe cristiana, que ya no les contesta a Dios. Entonces, Satanás aprovecha y ellos se convierten en siervos de Satanás y siguen con sus dones que antes eran de Dios. Ahora Satanás les contesta para que ellos sigan tranquilos y contentos, ¿m? Porque a Satanás les conviene tenerlos del lado de él. ¿Sí? Entonces, así los engaña, pero no metamos en la bolsa a los cristianos que sí creen en el poder de Dios, en la sanidad y los milagros. Por favor, cuidado. Por supuesto que un apóstata no va a echar fuera demonios, ni a hablar en lenguas, en nuevas lenguas, ni va a sanar a los enfermos, porque Dios no le está contestando el mismo diablo para engañarlo. O a curanderos, que no le contesta a Dios a ellos, le contesta a Satanás, porque ellos encima dicen yo te sano. ¿Mm? El Señor, ¿mm? O mi Dios, pero no te dicen qué Señor o qué Dios, porque por ahí yo escuché, eh, mi Señor no me deja, pero no tiene el nombre de Jehová, tiene otros nombres raros que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y a eso, por más que yo he dicho Señor, Señor. Mire, yo tengo una larga experiencia y se han convertido personas brujas, brujos al Evangelio. ¿Y sabe qué dice? Teníamos la Biblia, el rosario, teníamos cruz, teníamos todo. Así la gente creía que éramos cristianos. ¿Mm? O sea, a nosotros con la Biblia puede engañarlo. Entonces, a los católicos tienen el rosario, tienen un crucifijo y lo engañan. Entonces, engaña todo lo que es llamado cristianismo. Verdaderos o equivocados, pero el curandero engañaba así. ¿Mm? Pero él tenía la Biblia satánica. Y la Biblia satánica es toda contradictoria a la Biblia. Incluso tiene el Padre Nuestro al revés, como blasfemando contra Dios. Así que cuidado, que a veces ellos son muy astutos para engañar a la gente. ¿Mm? Hay un curandero que le dijo a la familia, no, dice, yo con los evangélicos no me puedo meter, porque os corro peligro. Yo le digo, ¿vos le creíste? Le digo, eso lo hace para mentir, para que vos te descuides. Ellos le tienen codicia a hacer daño a los cristianos, porque es una especialidad del satanismo estar contra el cristianismo. A los que son cristianos de nombre, que no sirven para nada, a eso no lo va a molestar. Pero aquel que echa fuera demonios, que sana a los enfermos, que rompe hechicería, brujerías, maldades, a eso sí los va a perseguir. Te lo digo por experiencia. ¿Mm? Es así. Isaías uh, nos habla de esto también, algo de esto. Cuando el Señor Jesús aparece en la sinagoga, allá en Nazaret, comenzando su servicio, lo hace predicando el texto del rollo de Isaías, que está en el capítulo 61, versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová, Jehová es Dios, el Padre Celestial, Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, esto es, la buena noticia, traducido
en aquel lenguaje antiguo, me ha enviado a predicar el Evangelio. Para nosotros sería buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón. Eso sería más bien a los depresivos, con problemas de angustia, con problemas de depresiones, todo tipo. Ese sería el quebrantado, el triste, el que le duele. ¿Mm? Pero en ese tiempo decían todo corazón y se referían al alma, porque sabemos que el corazón es una bomba, a no ser que sea un problema cardíaco, también puede ser que el Señor, pero más nos inclinamos a creer que es por la parte anímica, quebranto de corazón, a publicar la libertad de los cautivos y a los presos apertura de las cárceles. Si Dios convierte, y aparte que había muchos presos por causa del Evangelio. Ahora que la Biblia no te va a estar a favor de la delincuencia, no, no, para nada. Se está refiriendo a encarcelados espirituales o presos que también era por causa de la predicación del Evangelio. Repito, lo mismo que predicó Jesús y que predicaron los apóstoles, no de la religión evangélica, no, el Evangelio, la palabra de Dios. Porque por ahí dice, ¿qué predicaba Jesús? ¿La religión evangélica? No, Jesús no predicó ninguna religión. Predicaba el Evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia de salvación. La religión surge porque se cree en los evangelios, se cree en la palabra de Jesucristo, se cree en lo de los apóstoles, entonces se dice iglesia evangélica, como diciendo una iglesia que cree en las buenas noticias del Señor. Punto. Pero Jesús no hizo la religión evangélica, no. La religión es cristiana, si queremos llamarle religión. Porque no es una religión tampoco, es seguir a Cristo, amarle a Dios de todo corazón. Tenemos un nombre, sí, lógico, tenemos nombre, porque tenemos que estar reconocidos por la ley. Si no, no podemos tener la iglesia abierta. Entonces, aparte que todo lo que se compra en la iglesia va a parar a nombre de la iglesia, con nombre de número de fichero, número, bueno, todas esas cosas que se muere el pastor y sigue la iglesia funcionando, no es que queda heredero los hijos, ¿m? No queda para herencia de los hijos, sigue siendo iglesia, pasará otro pastor, pero sigue siendo iglesia, punto. ¿M? Yo cuando hicimos los papeles para tener nuestra misión, urgente, todos, ¡pum!, lo pasé a nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya me pesaba, me molestaba. Digo, no tiene que ser así. Nunca la iglesia quiso pasar a las organizaciones o misiones que hemos trabajado. Y no han querido. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, un día se decidió hacer nuestra misión para predicar el Evangelio. ¿M? Y ahí se pasó todo a nombre de la iglesia. ¿M? Y no podemos hacer nada si no pasa a nombre de la iglesia. Yo estoy esperando, por ejemplo, que cuando hay una donación, tiene que ser una donación a nombre de la iglesia, porque tiene que estar papeles a nombre de la iglesia. Entonces ahí la iglesia puede poner sus ofrendas, puede meter mano de obra, puede hacer lo que quiera, porque total sigue siendo de la iglesia, no a nombre de la persona donadora o a nombre del pastor, tampoco. Tiene que ser. Es un poquito un ejemplo para que alguno dice, ¿cómo usted tiene su iglesia? Sí, es la manera de decir, yo soy el presidente, pero se muere el presidente, sigue el vice o quien le elija la iglesia y así, sucesivamente. ¿Mm?
pero todo es de la iglesia, no hay nada personal. Yo sabe como qué paz para mí cuando pasó todo a nombre de la iglesia. Listo. Una tranquilidad, porque la iglesia tuvo confianza en mí y permitió que yo compre todo a mi nombre. ¿Mm? Pero una vez que tuvimos los papeles, se hizo todas las escrituras a nombre de la iglesia, para que quede más claro, no un papelucho, escrituración a nombre de la iglesia. Salió caro, pero se hizo todo. Explico un poquito para que nos conozcan aquellos que no nos conocen y piensan que yo soy un llanero solitario que tengo... No, no, no. Somos un equipo. Somos un equipo. Y estamos dispuestos a servir, a colaborar. Algunos dicen, Pastor Beltrán está borrado, está por allá. ¿Y cuándo me llaman? Dice, el Pastor Beltrán quedó allá. Y yo recorrí el país, querido. Recorrí el país, recorrí fuera del país. Anduve también fuera del país. Algunos no saben, pero yo recorrí todo el país, evangelizando y enseñando. ¿Mm? Yo no me quedé acá, no me quedé encerrado aquí entre cuatro paredes, no. A mí me conocen por muchos lugares del país y he andado por muchas partes. Cuando yo fui apartado para el ministerio, una hermana que está con el Señor, supuestamente por la edad, yo no creo que viva, pero me dijo que yo fui apartado y fui directamente a los montes, a la selva misionera, y me dijo, no solo misiones conocerás, sino muchos caminos recorrerás. Yo dije, ¿dónde voy a ir yo? Mi hermano, y todavía sigo conociendo muchos caminos. Y lo que Dios me quiera poner, yo estoy abierto. ¿Mm? He enseñado y he predicado por tantas iglesias y he hecho tantas campañas que hermanos que estamos en la misma misión que estábamos, ni saben ellos que yo trabajé de evangelista, de profesor, de cuántas cosas hice. ¿Eh? Ellos no saben. Y ellos piensan que yo estoy aislado. No, yo estoy acá y estoy para los que me llamen. ¿Mm? Porque estoy para servir a Dios. Ahora en este momento no me llamen porque no se puede. ¿Mm? Así como Dios equipó a Jesucristo, lo siguió haciendo y lo hace. El Espíritu de Dios quien nos equipa para llevar a cabo el propósito del Señor. El Espíritu de Dios quien nos equipa. ¿Mm? El poder de Dios es para la gloria de Él. Entonces debemos tener presente el ejemplo de la obra del Espíritu Santo, que es maravilloso en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Consideremos ahora los siguientes perspectivas del texto bíblico que hemos visto, ¿no? El Espíritu nos hace efectivos en el plan de Dios, porque pasa a ser hijo. Por ejemplo, en el apóstol Pedro vimos un antes de la fiesta del Pentecostés, de Hechos capítulo 2, pero después decía, de todo lo que tengo te doy. ¿Mm? Primero que ahí tuvo un mover de más de 3.000 personas que se reunieron ahí. Pero después decía, Pedro, ¿qué decía? Lo que tengo te doy. Y decía, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Le pedían plata. ¿Mm? Y el apóstol no tenía plata. Hoy los apóstoles, cállate Ricardo. Pero el apóstol Pablo no tenía un peso para darle ni siquiera a aquel que estaban pidiendo. ¿Mm? Y entonces él decía, no, mira, no tengo oro, no tengo plata, que estás mangueando ahí, pobrecito, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ese es un apóstol. Ese es un apóstol. ¿Mm? Y sacaban los enfermos a la calle, dice en los Hechos de los Apóstoles, que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas, en lechos, para que al pasar Pedro
aún por lo menos las sombras cayeron sobre algunos de ellos. Y el poder de Dios transforma nuestro servicio. No dice que lo sanaba ni que no lo sanaba, porque por ahí hay un hermano que dice que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Bueno, no dice la Biblia, pero dice que por ahí lo sacaban, lógico. Por supuesto que por algo lo sacaban, pero yo no acostumbro a decir lo que la Biblia no dice. Pero esto es lo maravilloso, que la gente sacaba los enfermos a que la sombra de Pedro los tocase. Yo no dudo que la sombra de Pedro podía estar sanando a los enfermos por la gloria y la virtud del poder del Espíritu Santo. No lo dudo, pero no lo puedo decir porque no está escrito. Eso es sencillo, pero sí puedo decir esta transformación. Algo maravilloso estaban viendo en Pedro después de aquel día de Hechos de los Apóstoles. ¿Eh? Los resultados, una labor bendecida por Dios. Sirvieron al Señor después. Los dones que cada uno recibió fue un maravilloso instrumento que honró a Dios. El Señor ha enviado su Espíritu para hacer una obra poderosa en cada uno de los hijos. En cada uno de los hijos. Hay personas que dicen, no, en mi iglesia, sí, estamos lindos, estamos contentos, hay danza, hay bandera, hay coreografía, hay qué sé yo. Bueno, algo de eso tiene que ver con la doctrina, con la palabra de Dios. El poder, el cambio, la vida nueva caracteriza al Hijo de Dios. Que yo sea feliz, tranquilo, que grite, que dance, que mande, que mueva banderas y que esas cosas, que sople un cuerno. No, eso no me caracteriza a mí como hijo de Dios. Sí, sanidades y milagros, sí, porque son señales, nos seguirán. Y sí que la gente sea llena del Espíritu Santo. ¿No? Como escuchaba hoy, me contaban un testimonio y yo decía, pida que el Señor lo llene de su Espíritu Santo. Y una familia se puso a pedir y fueron tocados, llenos del Espíritu Santo. No sé si han recibido el bautismo, pero sí, el Espíritu Santo los movió, los sacudió, los tocó. Pero pidan que el Señor los llene más hasta que rebosen del Espíritu Santo y también les aparezca dones sobre su vida. ¿Mm? Es muy importante el poder de Dios, porque caracteriza, como decía, para servirle eficazmente, siempre teniendo presente que este poder viene del Señor, por su gracia. Por tanto, toda la gloria le pertenece a Él, no es nuestra. La gloria es del Señor. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay algunos que se avergüenzan, nadie sabe. Es cristiano anónimo, evangélico anónimo. ¿Mm? Pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, dijo el apóstol Pablo a los romanos, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, le respetaba a sus compatriotas y también al griego. Y llegó hasta la Argentina, ¿no? ¿Mm? Por medio de Pablo, porque Pablo fue a Europa y de Europa vino el Evangelio a Latinoamérica. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando tú entiendes que el poder de Dios está ahí, y cuando tú entiendes que se trata el Evangelio, de qué se trata el Evangelio, y por ende la ley de Cristo o la ley de la fe, entonces comienzas a caminar por la vida con poder, con poder. ¿Mm? Después tiene la capacidad de cambiar tu vida con ese poder, pues es la mente de Cristo misma actuando en ti mismo. ¿Mm? La mente de Cristo. Mediante el conocimiento del Evangelio. ¿Qué te parece? Ahora es importante que
entendamos que todos fuimos por la fe, que todo funciona por la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Mm? La fe es como aquel niño que le decís, mañana papá te regala un viaje a Disneylandia, te vamos a llevar. El niño mañana se levanta contento que se va a Disney. ¿Mm? Tuvo fe. Que le cumpla o no le cumpla es otra cosa. Esa es fe. Bíblicamente te lo explico. Conforme dice la Biblia en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Llama una cosa? Eso también está escrito, lo vi en un diccionario castellano. Fe puse y apareció el versículo de Hebreos 11. ¿Eh? Así que si la lengua Real Academia del Castellano lo reconoce también, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me quedé sorprendido que en un diccionario castellano esté este significado. Digo, bueno, me gustó. Es decir, que tú tienes el poder de Dios, pero crees que no, si no somos hijos, sin hijos somos. ¿Mm? Decir que tú tienes el poder de Dios, pero crees que sí es, si ni hijos somos, es imposible. La buena nueva para nosotros, el Evangelio habla de quienes somos en Cristo. Es necesario creer en el Evangelio, porque es palabra de Dios como una noticia para que creamos, para que creamos. ¿Mm? Bendito sea el nombre del Señor. Que así tenemos que le creamos. Lo dice muy claro Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿A quién quiere agradar? Sin fe. Sí, pero... Porque está la fe intelectual. A esa fe cree en lo que está escrito. Es intelectual. Pero en el momento de poner en práctica, sí, pero yo... y empieza a menoscabarse, a minimizarse, a sentir que es un pelele que no sirve para nada, que esto, que el otro, que antigüedad pelele. Pero bueno, me salió. Que no sirve, que es un don nadie. Entonces no es fe. Después está la fe presuntuosa. Yo creo en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice. Y en el momento de la lucha, arrugó como pasa de uva. ¿No? Yo me acuerdo que, yo creo que lo conté en otras oportunidades, sí, muchas veces. ¿Mm? Estaba orando así por personas endemoniadas y uno que siempre presumía de su fe, le digo, ahí tenés uno, hermano, anda a orar por esa persona. Le puso una manito en el pecho, lo revolvió contra una pared. Nunca más presumió de fe. Así que la fe es algo que se cree. Si voy a orar por los enfermos o va a hacer liberación de demonios, tiene que creerle a Dios y que Dios lo hace. Usted dice, no, pero yo, entonces está creyendo que vos lo haces. No sos hijo de Dios. ¿Eh? Eso es egocentrismo. Y no estás capacitado para hacer eso porque crees que... No. Cuando uno tiene fe, sabe que no lo está haciendo uno. Uno declara la palabra con confianza y dice, sé sano en el nombre de Jesucristo. Y la persona se sana, ¿por qué? Porque es en el nombre de Jesucristo, no es en el nombre del pastor ni de la persona que es. No. Entonces que por ahí alguno dice, no, lo que pasa es que vos no tuviste fe. Y le echa la culpa al otro. Pero si pidió oración es porque cree.
¿eh? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Mm? Yo te voy a decir una cosa, hay un dicho muy viejo. No te sirve el dicho ver para creer. No, no, en el cristianismo no sirve eso. ¿Quiere que te diga cuál es mi dicho? Mi dicho es creer para ver. Ese es mi dicho. Y está basado en la Biblia. Creer para ver. Si querés ver, primero cree y después vas a ver. Ese dicho de ateo, ese dicho de personas no cristianas, dice, ver para creer. Oh, qué vivo que son, qué grande que son. No vas a ver nunca nada. ¿Qué te crees? Súper canchero cuando dicen ver para creer. Eso decíselo a tu suegra, a tu mamá, a tus hijos que no le crees nada, pero a Dios no le sirve eso. Con Dios es creer para ver. Yo le creo y veo. Le creí y vi. Hay libros escritos de mi testimonio, de todo, y no he contado todo. He contado una cuarta parte de todas las cosas que he visto y la que he vivido. Que Dios nos alcance la fe, porque si le creo voy a ver la gloria de Dios. Voy a ver. ¿Mm? A mí me molesta cuando el enfermo te dice, estoy mejor. Y vamos a volver a orar. Y yo mismo insisto en orar porque yo no oré para que esté mejor, oré para que se sane. Entonces yo quiero verlo sano. ¿Cómo está? Mejor todavía, me siento bien, ya. Y no, pero falta algo más. Cada vez que oramos se siente mejor. Entonces, por ahí yo tengo que orar 3, 4, 5 veces, va mejorando, mejorando, mejorando. Eso es sanidad. Pero a mí me gusta ver los milagros. Va que no, ahora no los veo, simplemente es por teléfono, por audio, qué sé yo. Entonces pregunto, siempre va mejorando. Eso es sanidad. El milagro es espontáneo, instantáneo. A mí me encantan los milagros. ¿Mm? Y alguno dirá, ¿por qué sale más caro, pastor? Sale lo mismo. De gracia yo recibo y de gracia se da. Y si alguno puede creer en este momento y está enfermo, digo que en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús puede estar sanando. En el nombre de Jesús puede recibir milagros. Te lo digo en el nombre de Jesucristo. Si lo podés creer, después me vas a contar. El Señor me está diciendo amén. Gracias porque estás obedeciendo. Porque esto nunca lo hice. Pero el Señor me dijo, díselo. Díselo. Mientras yo estaba hablando de todo esto, alguien dijo, yo me siento tan mal. En este momento, en el nombre de Jesús, te vas a sentir bien y me lo vas a contar. Yo necesito un milagro, recíbelo. En el nombre de Jesucristo. Cree y verás. Porque es para la gloria de Dios, no para la gloria del pastor, para la gloria de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por haber compartido esta clase. Señor, que viene bien para toda la gente que por ahí está confundida, equivocada. Y vemos que el Evangelio está en todas las iglesias. El Evangelio es una noticia. Señor, y creemos que lo puedan creer, algunos lo vivirán. Dios, y he
profetizado sanidades y milagros. Y Señor, ahí los que te están creyendo lo reciban. Los que te están creyendo reciban sanidades y milagros. Es la primera vez que lo hago así. Señor mi Dios, no quiero estar inventando lo que tú no me muestras, como algunos lo pueden hacer por ahí diciendo cualquier cosa y la pegan. Señor, si tú no me revelas, pero Señor, lo único que sé es que hay alguien que no se podía levantar, pero ahora se levanta en el nombre de Jesucristo. Tú me mostrabas piernas y una persona sentada, pero se puede levantar en tu nombre y lo va a contar. Se puede levantar en tu nombre. Señor, y si no le conozco, que me diga, Dios me sanó, me levantó, porque eso me haría feliz. Dios, gracias, gracias por todos los dolores, las enfermedades que llevan. Te alabo a ti, siento que tú haces milagros y maravillas. Solamente eso he visto, para milagros. Sentado que no podía levantarse, pero en tu nombre se levanta, para testimonio y gloria tuya. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te obedecí a ti y a ti es la gloria.